Cada uno de nosotros tenemos tantos problemas y muchas veces cuando encendemos el televisor los problemas se aumentan cada día más. No solamente es el problema que sucedió aquí, cuando uno está cerca de algo, uno como que se siente un poco más afectado e inclusive psicológicamente le afecta un poco más a uno, porque es algo que sucede cerca de uno. Y muchas veces uno como que no lo asimila. Y cuando nosotros podemos transmitirnos, trasladarnos e irnos un poco distante a lo que sucede alrededor del mundo, en los países del Medio Oriente, en Israel, los países chinos, orientales y en otros países, en Europa del Este, que suceden tantos problemas a diario y nosotros estamos ajenos a todos esos problemas que están sucediendo. El viernes hablábamos de que usted tiene que estar mirando. Cuando usted está durmiendo, donde usted está, puede hacer que usted fácilmente sea el último día de su vida. Hay que estar alerta. El Señor puso 3 puntos importantes: mirad, velad y orad. 3 mandatos. Oración imperativa, dándonos una orden que debemos de estar mirando, velando y a la vez orando. Hay quienes ni siquiera miran, ni oran, ni tampoco vigilan. A veces usted quizás no esté velando, pero en algunos momentos está orando y mirando, y al estar en estas 2 cosas también lo está haciendo, está velando. Vemos tantos problemas que suceden en nuestros hogares, en los hogares mucho maltrato doméstico, hombres que maltratan a su esposa, esposas que maltratan a su esposo, y tantos problemas que nosotros debemos de enfrentar. Y como líder usted tiene que estar siempre velando y orando, porque usted no sabe qué plan tenga el diablo contra usted o contra uno de los miembros en la cual usted está pastoreando. La Biblia nos enseña puntos importantes a aquellos que le gustan condenar muchas veces a aquel que está en un lugar equivocado, en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. Cuando uno le llegó, por si acaso. Cuando llegó, le llegó. Hay personas que han entrado a la iglesia y han matado a un sinnúmero de personas. ¿Y quién dirige el mejor lugar que hay que estar es en la iglesia? Pero ¿qué pasa? Que nosotros debemos de estar preparados. Jesús, en los tiempos de él, siempre ha existido comentarios en los seres humanos. Siempre cuando sucede algo, la gente comenta. Y la Biblia nos enseña que había un comentario que había un político, era un genocida, esos políticos anteriormente no eran personas que aceptaban o amaban la democracia, sino cuando alguien se levantaba en contra de ellos, ellos a cualquiera lo pasaban por las almas. Y en una ocasión hubo un grupo que se levantó en contra de ese gobierno, y cuando se levantó en contra de ese gobierno, la Biblia nos enseña que Pilato tomó la sangre de aquellos que él había matado, y para apaciguar y provocar todavía más ira entre los judíos, tomó y la ligó con los sacrificios que ellos sacrificaban en las cosas sagradas. Y había un comentario con la gente, y Jesús llega en la escena y escucha. Y dice, ¿sabe que si no os arrepentís, todos van a aparecer de la misma forma? Si no se arrepienten, aquel que comente y el que no comente se va a perder. Y siguió el comentario, que se cayó, hubo un accidente. ¿Y qué sucedió en el accidente? Se cayeron las torres, no las gemelas, sino una torre llamada en Siloé allá, y mató unos cuantos. Y el comentario, entonces el comentario era que esa torre había caído porque ellos no eran buenos, porque habían violado la ley de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el Señor, antes si no os arrepentí, todo pereceréis del mismo modo. Aquí no es que yo estoy en el lugar equivocado, en el momento equivocado o en el tiempo equivocado, es que yo tengo que estar preparado. Es que yo tengo que arrepentirme de mi pecado. Hay quienes creen que arrepentirse de su pecado es ir a una iglesia en la mañana y cumplir con el deber y se fue, ya se arrepintió de su pecado y sigue viviendo su vida delinquida o con delincuencia. No es que usted vaya a un lugar o que usted cambie de iglesia. Eso no funciona nada.
Oye, el que yo cambie de iglesia, eso no significa absolutamente nada. Al contrario, lo que hace es que aumente el pecado en uno. El yo ir a la iglesia, eso no me perdona a mí, ni me garantiza que yo tengo el cielo ganado. A mí me garantiza que yo tengo el cielo ganado es que cuando yo voy a la iglesia, yo muestro lo que supuestamente muestro aquí adentro, lo muestro afuera en el terreno de juego. Eso es lo que me garantiza a mí la vida eterna. Porque hay bolas de candela que están en la iglesia y tú lo ves que son más santos que el mismo santo, de todos los santos y santos y santos y santos. Ni Jesucristo le gana, ni aun el Espíritu Santo le gana a algunos que no quieren ni pisar. Por ahí andan unos vestidos de blanco que tú lo ves que hacen una ceremonia deslumbrante y tú ves que calculan todos los pasos, de modo que ellos muestran de que ellos son demasiado santos. Y al mostrar tanta santidad, hasta confunden. Hay otras que andan vestidas con una ropa no hasta la rodilla, ni hasta la mitad de la pierna, sino hasta el suelo, arrastrando el piso, y tú dices, bueno, más santa que esta no la hay. Y son muchos los libros que yo he leído de muchos conventos de esas personas que yo le estoy mencionando, en la cual se han hecho muchos abortos y muchas veces sueltan los niños por cierto desperdicio y por tuberías que van hacia ciertos lugares. Entonces, ¿dónde está la santidad? La santidad está en el corazón, ¿o está dónde? Y no me confundan por si acaso con que Dios lo que mira es el corazón. Aquí Dios mira el corazón, pero nosotros miramos lo que está afuera. ¿Tú ves? Hay que acompañar lo que uno habla con lo que uno hace. Hay que acompañar lo que tú profesas con lo que tú tienes en el corazón. Hay que acompañar. ¿Y dónde que nosotros debemos de acompañar lo que somos? Cuando hacemos lo malo y se nos corrige, y en vez de reconocer de que estamos mal, no levantarnos como si fuera fuego. Y cuando hacen así, que cuando tú haces así y toma un gallo y lo puya, o toma cualquier animal de esos fieros y tú le tiras un pullito y tú ves que hace ¡fua! Y se pone como el mismo demonio. Así hay cristianos que se llaman cristianos. Hay de aquel que le toque su terreno prohibido. Hay de aquel que le toque su zona. Mi vida es mi vida, no te metas conmigo. No hay problema. Vamos a ver lo que Dios nos tiene en esta mañana. Vamos a seguir hablando de algo tan hermoso que Dios nos tiene. Él sigue hablando de lo que nosotros debemos de enfrentar. Estuvimos hablando que nosotros tenemos que, después de ser levantados, son muchos los puntos importantes que van a suceder en lo que es los términos escatológicos, es decir, los eventos que van a suceder en el futuro. Escato, del griego, acontecimiento o de últimos tiempos, y logía, estudio o tratado de los últimos tiempos. Hay escatología que es general y hay otra que es individual. Es decir, tú tienes que saber tu futuro individual y también hay un futuro que es general. A mí me interesa el mío individual, tú ves. Hay quienes se interesan mucho en el futuro que es individual, que es general. Pero yo te quiero decir a ti que tú tienes que concentrarte en ti y en tu futuro. Porque el futuro nuestro, cuando está fuera de Jesucristo, es incierto. Pero cuando está en Cristo es muy cierto. Es muy cierto. A veces el mensaje que habla verdades no es popular. Así como los grandes cantantes que cantaban la lírica, que no era muy popular, esos grandes cantantes de lo secular, no vendían mucho porque tú sabes, como que sus canciones no tenían mucha jocosidad y no gustaban bastante, y la gente del burgo o la gente de la calle no les compraba. Y compraba mucho, como ahora que lo que hay un laterío, un sinnúmero de sinvergüenza que no es mejor ni mencionar. Nosotros como iglesia estuvimos tratando el domingo pasado, cómo un ministro, como un siervo de Dios debe de caminar, debe transitar aquí en esta tierra. Debemos de transitar porque hay 3 juicios que tenemos que tener pendientes. 3 juicios que hay que tener pendientes. El primer juicio que hay que tener pendiente es usted andar con una conciencia limpia, enjuiciarse a sí mismo, de que usted no está
manipulando ni está engañando hacia sí mismo. Hay quienes se engañan a sí mismos, hay quienes se manipulan a sí mismos y pretenden, como el diablo, que creen, o el diablo cree que va a vencer a Dios, aún sabiendo él que está vencido. Y él insiste y crea su mentira. Hay quienes se creen a su propia mentira. Y hay que tener un juicio claro, mantener una conciencia limpia, porque en lo que Dios te ha dado para administrar, hay quienes dicen yo no tengo ningún ministerio, hay quienes dicen yo no tengo nada, no tienes ningún ministerio. Yo tengo para decirte que tú tienes ministerio, todo el que está aquí tiene ministerio. Dios te prestó la vida para que la administre. La vida es prestada, la vida no es tuya. Ese cuerpo que Dios te ha dado, te lo prestó para que camine en él, te administre y sepa administrar lo que Dios te ha dado. Todo lo que tenemos ha sido prestado. Dios nos ha dado nuestra vida para que la administremos, porque un día tenemos que darle cuenta a Él por lo que Él nos ha dado. Sabiendo el segundo juicio que quiero enfatizar, repasar de lo que hablamos el domingo pasado, es que nosotros tenemos que estar claros de que hay quienes nos inician, nos observan a nosotros, de que nosotros no estamos solos en esta tierra, de que no estamos solos donde estamos. Hay alguien que nos mira y por ende tú tienes que andar con ejemplo delante de aquellos que te están mirando a ti. Porque hoy día hay tantos problemas muchas veces en los hogares. Cuando nosotros, como cuando somos niños, observamos a mamá y respetando a papá y a papá maltratando a mamá, el niño sube con ese trauma, la muchacha sube con ese trauma. Algunas ni siquiera quieren casarse, algunos ni siquiera quieren casarse. Y viven con ese problema que creen que todo el mundo es igual, porque ese fue el ejemplo, ese fue el patrón que vieron en su casa. Así somos nosotros cuando somos malos cristianos. Ese es el patrón que le mostramos a aquellos en el mundo. Y por ello no quieren ni pasar ni por la puerta de la iglesia. Y el otro juicio que tenemos que estar pendientes, que cada paso que da por la senda del mal, hay un Dios en el cielo que te ve. Y que todo lo que hacemos debemos de entender que lo hacemos porque Dios nos está mirando. Y un día hay que darle cuenta a Él. Después que la iglesia sea levantada, se presenta un momento que será llamado el día de Cristo, conforme a 1 Corintios capítulo 1, verso 8. El juez será Cristo en persona, 2 Timoteo 4, 8. Lo que seremos juzgados, seremos todos nosotros en cuerpo y alma, conforme a 1 Corintios capítulo 3, verso 13. La norma que determina la sentencia será la fidelidad de los santos. 1 Corintios 4, verso 1 al 5. El resultado será recompensa o pérdida. Y por último, el número 7, la meta a la que conduce este juicio será la gloria, entre paréntesis, recompensa. Ahora, vamos a detenernos en el número 4, me parece, o en el número 3. No, en el 4. Será una prueba severa, será como el fuego. Nosotros muchas veces creemos que engañamos a Dios. Que engañamos a Dios. Quieren, prometen y hacen y dicen, dando vuelta en un mismo lugar, lo que hace es que se cansa y gastan toda la gasolina. Y tú ves que dice que este vehículo gasta demasiado, pero es que tú no sabes manejar, por eso te gasta mucho. Por eso te gasta tanto. Acelerando cuando no hay que acelerar. Parar donde no debe pararte, donde tienes que darle un poquito más rápido para aprovechar el impulso, el movimiento. Y en este camino debemos entender que nosotros todos tenemos que ser sometidos a prueba y como fuego. A prueba y como fuego. Desde que las cosas se presentan. Por ejemplo, ¿por qué en las iglesias hay tantos problemas? Nosotros nacimos en diferentes hogares. Algunos somos de diferentes países.
venimos con diferentes costumbres. Usted se quiere tener problemas con alguien, dure tiempo con esa persona y usted va a ver cómo va a haber problemas seguro. Dure tiempo con esa persona y eso es seguro que hay problemas. Mientras sea, hi, y mientras sea, how are you, everything going fine, super fine. Por aquí, yo por allí. Y no hay problema. Mientras el fine esté, no hay ningún problema. Ahora, cuando usted tiene que pasar tiempo con esa persona, entonces que tú sabes, como dice por ahí que se va a saber lo que llama jalón donde que duele los jalones. Porque usted se va a dar cuenta que no es tan bonito como se ve. Y no brilla tanto como usted lo ve que brillaba. 1 Corintios capítulo 3, verso 8 hasta el verso 15. Dice, y le veo la palabra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Quién es el perito arquitecto? ¿Quién es el que establece el fundamento? ¿Quién es el ingeniero que está formando este edificio? Se llama Jesucristo. Él es el fundamento, Él es todo. Ahora, Él nos da a nosotros las herramientas. Mira, ahí tiene la varilla, ahí tiene el cemento, ahí tiene la arena, ahí tiene las ventanas, ahí tiene las puertas, ahí tiene todo lo que tú necesitas. Y necesito también que me le dé lujo. Todo lo tiene para que tú hagas lo que yo te he puesto a hacer. Ahora, hay personas que dicen, yo no necesito varilla, yo necesito el cemento, yo voy a construir encima de la arena porque ahora mismo es mucho mejor construir la arena porque es menos trabajoso. Y el Señor te dice, yo quiero en roca. Y la roca muchas veces, para tú picar una roca y con ese solazo que cuando te den el espinazo, mi hermano, y tiene que darle el sol en el espinazo a uno obligado. ¿Por qué? Porque cuando le das atrás en esa espalda, toda esa zaranana y toda esa guachipa y toda esa cosa rara que está en el cuerpo de uno, tiene que irse. Y muchas veces cuando usted está construyendo y eso le está dando trabajo, usted valida lo que está haciendo. Usted entiende que lo que usted está haciendo tiene valor. Cada uno de nosotros debemos de mirar cómo sobreedificamos. Cada uno de nosotros tenemos de mirar cómo sobreedificamos. Porque si no miramos lo que estamos sobreedificando, hay ciertos elementos o ciertos materiales que usted tiene que saber que algo nos está hablando el Señor con esos materiales. Dice, porque nadie puede poner, ahí era que estaba en el 10. Ahora sí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A veces nosotros vamos a ciertas iglesias y hay momentos en que Dios te da el ok, te da la licencia, te da la libertad para que tú dejes ciertas iglesias. Si en la iglesia que tú estás yendo están poniendo otro fundamento, el cual no es Jesucristo, ¿qué tú debes de hacer? Te tiene que ir, tiene que zarpar, porque tú sabes que estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Porque si te están enseñando que hay otro medio para llegar a Dios, que hay otro medio para llegar a la gloria eterna, que hay otro medio para llegar al cielo que no es Jesucristo, que te están enseñando que es María, que te están enseñando que es Pedro, o que es cualquier hombre creado, tú tienes que saber que por bonito que te pinten el mensaje, eso es una mentira o falacia del diablo. Si te están enseñando un evangelio light, no sé si entienden el término, ligero, vamos en inglés hoy, un evangelio ligero que no es el verdadero evangelio, tengo que decirte que están también edificando
o sobreedificando un fundamento que no es el que el Señor te dice que debe de sobreedificar. Porque nadie puede poner, verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, hay materiales que te van, observa que conforme a cómo se está presentando, va disminuyendo los materiales. Oro te habla de la gloria, plata te habla de salvación, piedras preciosas te hablan de esos dones y glorias que tú recibirás en aquel día. La madera, ya cuando, ninguna madera por buena que sea, cuando el fuego viene, si es de Dios, mucho más, tiene que pulverizar obligado. Si es madera, mira, va a arder porque va a arder. El heno ni hablar. No sé si usted sabe lo que es el heno. Y las hojarascas, el heno es como el polvillo. Y las hojarascas también que dejan cuando los árboles caen las hojas. Eso es especial. Ustedes observan, nada más buscan en los programas de Discovery Channel. Cuando alguien quiere hacer fuego, eso es lo primero que buscan, el heno. Y las hojarascas, que esté bien seco, para que arda. Para que arda, ¿verdad? Entonces, así hay cristianos que lo que sobreedifican sobre el fundamento que es Cristo es madera, es heno y es hojarasca. Dice el verso 13, que ahí me voy a detener y después voy a buscar lo que el Señor quiere hablar esta preciosa tarde o esta mañana. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, no en la noche, no. El día se llama Jesucristo. Oye, cuando nosotros estemos delante del día, Él va a decir, te he trujado, vete a plancharte. Ve, plancha eso. No te bañaste, vete a bañar, buen hediondo. Vaya a bañarse. Todo lo va a declarar en aquel día. Porque el día la declarará, pues el fuego será revelada. O por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ay, pastor, estate tranquilo, déjalo que coja vuelo, déjalo. Que a nadie, oye, a Dios nadie lo engaña. No. Puro fuego y adentro del fuego ahora. ¿Qué son las buenas obras? Las buenas obras proporcionan recompensa y es necesario señalarla conforme a la palabra de Dios. A, el testimonio. Tú sabes que cuando tú tienes buen testimonio, a Dios se adora por el testimonio tuyo. A Dios lo alaban cuando tú tienes buen testimonio. No me lo creen, vamos a ver qué nos enseña la palabra. 5:14 al 16 de Mateo. A ver si el buen testimonio nos habla de usted estar. Hablamos de oro. ¿Qué habla el oro? De la gloria de Dios. El oro en este caso nos habla de la gloria de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice, ahí viene el Señor con su relación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, oye, ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Dame ver. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9, verso 5. Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tu testimonio no es verdadero, porque ellos sabían que la luz estaba hablando del testimonio. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos de testimonio, cuando hablamos de luz, estamos hablando de testimonio, estamos hablando de ejemplo. Un cristiano que no camina dando ejemplo es un cristiano que camina en oscuridad. Un cristiano que no camina dando ejemplo lo que hace es que maldicen a Dios en vez de glorificar a Dios.
No me están entendiendo. Parece que no estamos entendiendo el asuntico. Hay cristianos que caminamos, para no excluirme, un poco desordenado. Y a veces creemos que a Dios se va a glorificar. Un cristiano de conciencia, cuando está caminando en desorden, que tú ves que se detiene, dice, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Yo he fallado. Tú ves que se mantiene uno baja, con la cabeza para abajo, entendiendo que le ha fallado al Señor. La Biblia nos enseña que cuando tu enemigo te da una bofetada en una mejilla, que le ponga la otra. Usted sabe que cuando usted tiene razón, usted tiene mucho más oportunidad de fallarle a Dios cuando usted no tiene razón. Cuando a uno le dan una bofeteada, uno quiere tirar para atrás como un rayo, porque tú tienes razón, te ofenden y tú tiras para atrás. Pero cuando tú fallas, tú te mantienes bajito porque tú sabes que fallaste. Por eso cuando el Señor te dice, cuando alguien te dé a ti, te ofenda, en vez de tú tirar para atrás, dale la otra. Si te ofendió, enséñale la otra. No le responda de la misma forma. Dale testimonio de que tú eres ejemplo, de que tú eres luz. Y quiero decirte algo. Oye, te quiero decir algo. El Señor no está perdiendo el tiempo aquí, ni está hablando por hablar. Hay cosas que hay que enderezarse, me dice el Señor en esta hora. Que el que no le endereza ahora, el Señor le ha dado tiempo para que le enderece. Le vas a arrancar la cabeza. Yo no sé a quién es, pero yo sí sé que hay que enderezarse. Nosotros queremos bendiciones, pero no queremos hacer las cosas que Dios nos dice que debemos de hacer. Una luz está principalmente o primeramente para que se vea. Es decir, un cristiano normal da buen testimonio público y en secreto. No hay tal cristiano secreto, porque a la corte a la larga o se acaba el secreto o se acaba el cristiano. Uno de los dos tiene que manifestarse. Porque hay cristianos que son secretos y quieren dar luz en los secretos. Pero ¿y qué de lo público? Dígame, ¿qué de lo público? ¿Cómo nosotros podemos dar solamente ejemplo cuando estamos en cuatro paredes? ¿Y qué cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos en el parque, cuando si vamos y tenemos la oportunidad de estar en un picnic, quizá en una playa? Nosotros estamos dando luz, estamos nosotros siendo ejemplo. Estamos nosotros siendo ejemplo cuando salimos a donde salimos y le enseñamos a los demás que cómo debe comportarse, de qué forma se debe caminar en esta vida. Una luz es un guía. Observamos en las carreteras cómo estas son señaladas por luces para guiar a los conductores. Guían a los barcos por su seguridad y firmeza. También podemos ver en los aeropuertos cómo las luces señalan las pistas de aterrizaje para su seguridad, para el orden y evitar caos. Aún en los aires identifican cada avión, helicóptero o nave que transita los aires. Así, los cristianos debemos, con el ejemplo, indicarle el camino a los demás. Las luces están para indicar, para señalizar, para señalar muchas veces las carreteras. Un aeropuerto que no tiene luz, eso es un caos. No hay un avión que aterrice en un aeropuerto sin luces. Porque las luces están señalando, están indicando. Usted observa que aún las luces se identifican y cada luz proyecta un mensaje. No sé si me están entendiendo. Nosotros estamos señalando a los demás por el ejemplo. Estamos nosotros haciendo lo que debemos de hacer como cristianos. Estamos señalizando en las carreteras que muchas veces hay curvas y muchas veces hay un peligro. Estamos nosotros haciendo nuestro deber, dándole ejemplo a los demás de cómo deben transitar por el camino de la vida aquellos que no conocen al Señor. Hoy por hoy hay personas y aún cristianos que no tienen fuerza moral ni coraje para mantenerse firmes cuando están solos. Es el deber del cristiano adoptar la posición de ser guía por su ejemplo, para levantar al hermano débil. El mundo necesita luces guiadoras. Hay personas esperando y anhelando la dirección para emprender o empezar algo que no pueden hacer solos. Usted quiere
ver cristianos fieles a Dios. ¿Qué hace uno que, por ejemplo, yo me voy de viaje y hago de gracia y hago vagabundería y todo, escondido de mi mujer y escondido de ustedes? ¿Ustedes creen que no hay un Dios que me ve en el cielo? Y alguien Dios tiene que muchas veces conoce a uno. Porque Pedro pensaba que cuando él estaba mintiendo, diciendo que él no era Galileo, pensaba que no había nadie que lo conocía. Dice, él habla como ellos: yo te vi a ti con el maestro, yo te vi. Diga que no, que yo te vi. En este mundo se necesita hombres que seamos guías, mujeres que sean guías, jóvenes que sean guías, familias que sean guías para los demás. Necesitamos ejemplo, queremos dar ejemplo, porque nosotros, si damos ejemplo aquí, estamos dando el ejemplo para que se glorifique a nuestro Dios. Y eso está para nosotros un día recibir una recompensa por eso. Cuando nosotros damos testimonio, el testimonio nos habla de sacrificio. El testimonio nos habla muchas veces que usted tiene que sacrificar cosas para usted poder dar testimonio. En el Apocalipsis habla que ellos dieron su vida por el testimonio y por la palabra. En otras palabras, sacrificaron algo. La palabra testimonio viene del griego marturión, es de martirio. Y muchas veces nosotros tenemos que martirizarnos aunque no querramos, porque tenemos demasiados alrededor nuestro. Hay mucha nube de testigos. Hay quienes testifican a favor, hay quienes testifican en contra. Pero hay nube de testigos. Nosotros tenemos que dar testimonios en esta tierra. Es importante mantenernos como luces, como ejemplo. Mantenernos como ejemplo. Nosotros no podemos caminar sin dar ejemplo. Cuando usted da ejemplo, los judíos entendían claramente lo que se llama dar ejemplo. Ningún judío ponía la luz, porque Israel o Jerusalén se llamaba la luz de los gentiles, el ejemplo de las demás naciones o de las demás naciones. Este se le llamaba a Israel. Se entendía por eso. Y cuando Jesús le habló eso, ellos entendían claramente lo que Jesús quería proyectar. Siempre hay que dar su silencio para que usted digiera el poquito de comida. Es como cuando usted hace así, se mete un par de cucharas, usted la muele y le da espacio para poder tragar y volver otra vez a comer. Una luz es a menudo una advertencia. Como luz que nosotros somos, o como luces que somos, tenemos que advertir. Podemos observar en nuestro diario vivir cómo los colores indican la situación. El color rojo indica, ¿qué indica el color rojo? Y el color amarillo muchas veces nos da la advertencia. ¿Y qué nos da el color verde? Nos da libertad. Nos dice, y el azul, cuando el azul está, el azul también tiene su significado. Los colores que tienen las ambulancias muchas veces está combinado en el azul y el rojo. Otros lo tiene los bomberos también, y el blanco. Está proyectando tanto que hay una advertencia, que hay un peligro, como también, o hay una emergencia. Más que todo, el color amarillo, el azul, muchas veces te dice, hay una emergencia, hay algo que está sucediendo. Y el rojo te dice, la emergencia apremia rápido y hay peligro. Como cristianos, nosotros tenemos que tener la capacidad de advertirle al mundo, como luz del mundo que somos, que hay un peligro grande, que hay un hecatombe grande que se avecina para la humanidad. Y que el hombre que rechaza a Jesucristo, hay una advertencia, que hay una luz roja, que si violaste esa advertencia, lo que te espera es condenación eterna. Y esa es la responsabilidad como luces que nosotros somos del mundo, de advertirle al mundo lo que se avecina para la humanidad. Tenemos la responsabilidad de decirle al mundo de que hay una emergencia, de que se apremia una emergencia, de que tenemos que andar rápido, porque hay que escapar con su vida. Ahora, no todo el mundo quiere ser ese tipo de luz. Como luces que somos, las luces están para nosotros proyectar un mensaje siempre. Las luces siempre están para proyectar un mensaje. Mire, cuando una ciudad está sin luz es un caos. E inclusive nosotros observamos cómo el Señor contextualiza
en el versículo 14 hasta el 16, el versículo 13 dice que somos la sal de la tierra. Nos habla primero en Mateo 5 que somos la sal de la tierra. Como sal que somos de la tierra, debemos de entender que si nosotros como iglesia nos estamos mordiendo, nos estamos comiendo mutuamente y no estamos como la labor que hace la sal es efectiva cuando está unida, pero cuando la sal está separada no es efectiva. Usted observa que la sal se usa muchas veces para conservar los elementos, los alimentos que pueden descomponerse. E inclusive aún hasta la fruta se le echa sal para que no se desintegre antes de tiempo. Se le echa sal a las carnes. ¿Por qué? Para que no se desintegre antes de tiempo, para que se preserve. Y nosotros estamos para preservar. Para poder preservar tenemos que estar unidos, tenemos que dar testimonio. Es una combinación que es mortal. Unidad y testimonio, unidad y testimonio. No oro por el mundo, sino oro para que sean uno y para que tú los saques del mundo. En el mundo están, pero no permita que se conviertan al mundo, sino que el mundo se conviertan a ellos. Mire, mi hermano, le voy a ser honesto. No le tengo miedo a la muerte. Y si tengo que irme ahora mismo, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, pero yo no puedo vender este evangelio. Este evangelio yo no lo... Mejor que me maten. Pero este evangelio yo no lo puedo vender. Y cuando usted puede llegar, a veces sufro cuando veo a algunas personas que no le dan el valor a lo que Cristo hizo por nosotros en el madero. Tenemos que darle el valor a Jesús. Si usted no tiene el valor para dar el ejemplo, deje pasar a otro. Y siéntese en un asiento para que lo pastoreen. Porque aquí hay que dar el ejemplo. No hay una cosa que levante más la rebeldía cuando usted exige algo que usted no está cumpliendo. Eso es terrible. Eso es algo funesto. La gente tiene que ver en nuestras buenas obras. Si nosotros queremos tener una iglesia saludable, una iglesia próspera en lo que es el alma, el Señor dijo, quiero que sean prósperos, así como prospera su alma. Porque el Señor sabe que hay una afinidad entre lo que es la mente, lo que es el alma, lo que es el corazón. Y que todas esas cosas van unidas. No estamos hablando de prosperidad económica, sino que estamos hablando de prosperidad en todo el sentido de la palabra. Tanto en lo emocional, tanto en lo espiritual, tanto en lo que es físico, en todo, que seamos prósperos. Que seamos prósperos. Otro punto que nosotros debemos de entender, que nuestra luz debe de traer atención, no a nosotros, sino a Dios. En otras palabras, tu luz tiene que alumbrar demasiado. Que la gente se quede tan alumbrada que digan, esa luz que tiene ese joven, esa joven, no es de él. Hay algo superior que ese hombre o esa mujer tiene. Hay algo superior que esa iglesia tiene. No sé qué es lo que está pasando, pero hay algo que tiene que es diferente. ¿Usted sabe por qué se conocía Jerusalén en aquel entonces? Jerusalén se conocía porque Jerusalén era vista como el ejemplo a las demás naciones, porque había algo que poseía Jerusalén que venía de arriba, y las demás naciones sabían que había una luz que Jerusalén tenía que venía de arriba, y las demás naciones saben que hay algo que poseemos los cristianos que viene de arriba. Si no, preguntémosle lo que sucedió a Salomón cuando la reina de Saba vino de los confines de la tierra, y esa mujer vino a escuchar la sabiduría de Salomón, y cuando la escuchó dijo, lo que tú tienes no es tuyo, hay algo superior que tú tienes que no es tuyo y viene de arriba. Esa luz tenemos que tener a nosotros. Para ello Dios es tan exigente. Voy a aterrizar.
con cada uno de nosotros. No es verdad que una cristiana, un cristiano puede vestirse como un cualquiera o como una cualquiera. Oh, pero ahora mismo hay una vagabunda. Esto es claro, para que estemos claros. Lánceme todos los peñones que quieran. Oh, pero todo el mundo, una bendita mujer con unos benditos pantalones ahora, y es comenzando con todo el mundo. Vamos a respetar a Dios, señores. Vamos a respetar a Dios. Hay que vestirse como cristiano, como es digno de la vocación. Ya Dios le da a uno una soguita. Y tú ves que le quitan todo el mundo a uno. Señores, vamos a ser respetuosos. Bueno, hay que no, que tú no puedes, que no va a crecer. Bueno, que no crezcamos entonces, porque ¿qué hace uno con tener 1000 gente? Y cuando dicen en el libro de la vida, bueno, ahí no hay ni uno de los 1000. Perdimos el tiempo. Y tú por apoyador, vete para abajo, que tú no tienes parte de suerte en este negocio. Y le preguntarán, como le dijo Ángel, y tú también aquí, tú eres aquel que atormentaba a las naciones, que estremecía el púlpito dando mensajes. Y tú también aquí. Y te lo has perdido. Sí, está aquí el hombre por cobarde, por charlatán y apoyador. Vamos a respetar, señores, vamos a respetar para hacer luz. Dios le exige más a todo el que se para aquí adelante, porque somos luz en lo que nos paramos aquí adelante, que el que se sienta ahí. Porque tenemos que ser ejemplo a ustedes y ustedes a los demás y nosotros a todo el mundo. Parece que no le está gustando. También, cuando nosotros tenemos testimonio, nosotros adoramos a Dios. La adoración. Oye, la adoración. Un creyente sabe derramar delante de Dios como hizo la mujer cuando estuvo allí en la casa de Simón el leproso. Dice que estaba en Betania, en Marcos capítulo 14, del verso 3 hasta el verso 9. Y cuando estaba en Betania, no confundan la muchacha o la pecadora que estuvo también en la casa de un fariseo. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, donde habla que también hubo una mujer pecadora que derramó su perfume, el frasco que tenía, sobre los pies del maestro. Son dos mujeres diferentes, pero el contenido o el clímax es el mismo. La objetividad es la misma. ¿Quién de ustedes está derramando todo su cuerpo, todo su ser, aún toda su vida delante del maestro? Estamos nosotros derramando. Y dice el Señor, cuando lo criticaron, le dijeron, tenía que tomar ese dinero, venderse ese frasco de perfume de nardo puro que está en ese frasco de alabastro. Ustedes tenían que vendérselo a los pobres, porque eso es un desperdicio. Así hay cristianos que cuando ven que tú estás derramado delante de Dios, dicen que tú eres un desperdicio, que cuando tú estás adorando a Dios, que eres un desperdicio. Pero la divina respuesta dice, en primer lugar, a los pobres siempre lo van a tener, pero a mí no todo el tiempo me van a tener. No todo el tiempo tenemos la libertad de tener esa conexión, esa concertación, esa afinidad, de poner nuestro corazón recto para con el del Señor y poder adorarlo porque Él está presente. No todo el tiempo tenemos esa capacidad y esa oportunidad. Cuando tú tengas la oportunidad de derramarte delante del Señor, hazlo, aunque te critiquen. Esta mujer hizo eso y dice el maestro, déjala, porque buena obra está haciendo esta mujer. Buena obra está haciendo esta mujer. Es decir, ¿qué son las buenas obras? Testimonio. También las buenas obras es adorar a Dios. Y por ella recibiremos recompensa en el reino de los cielos. Y por último, la generosidad. Observe que nosotros tenemos a los pobres. Pero ¿por qué Dios no elimina la pobreza si Él tiene el poder para hacerlo? ¿Cómo es?
El hermano Edison dice para nosotros hacer la obra. Dios sabe muchas cosas de nosotros. En primer lugar, Dios no quiere vago en el mundo. Dios quiere hombres y mujeres que seamos trabajadores. Cuando se la pone muy fácil a la gente se convierte en holgazana. Inclusive, cuando la gente se pone en buena, paradójicamente, cuando nosotros nos ponemos en buena, ahí que vienen los problemas de salud. Está en sobrepeso, tiene la presión alta, mira, te da un infarto porque está papiado. Pero cuando tú estabas pasando, dando bandazos en esa calle, pasando trabajo, que subía del malecón a pie, y oye, no había problema del corazón, no había problema de sobrepeso, y ni barriga parecía, porque apenas parecía una cuanta cosita, y se la comía una vez el metabolismo, lo reventaba. Pero desde que uno tenga el papeo, ahí vienen todos esos problemas de salud para uno. Porque estamos papeados. ¿Y quién en Santo Domingo dice que va a echar libre de más cuando no hay ni siquiera un abanico? Durmiéndose un baño de sauna toda la noche. Entonces las cosas, Dios permite muchas cosas y a veces, yo creo que el papayo de Nagua, el hombre más viejo de allá, tiene que tener 100 años y ese ha visto muchos generales pasar. Y ese es el hombre que más trabajo ha pasado. Ese sí ha pasado trabajo, Arítiri Reyes. Y todavía está vivo. Ese conoció hasta a mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, y todavía está vivo. Según 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 18 al 19. Quiero leer esta porción para terminar. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuando nosotros estamos dispuestos a echar buen fundamento, lo que tenemos lo hacemos para el servicio de Dios y no es para nosotros. La historia de este judío quiero leerla, que la escribí aquí. Había un judío llamado Monobas, que había heredado una gran riqueza, pero era un hombre bueno, amable y generoso. En tiempo de hambre dio toda su riqueza para ayudar a los pobres. Sus hermanos se dirigieron a él y le dijeron: ¿vas a desperdiciar toda la herencia que tus padres te dejaron? Él respondió y dijo: mis padres hicieron un tesoro en la tierra, aquí abajo. Yo lo he hecho arriba en el cielo. Mis padres reunieron un tesoro de Mamón, en otra palabra, del Dios dinero. Yo he hecho un tesoro de almas. Mis padres hicieron un tesoro para este mundo y yo he hecho un tesoro para el mundo por venir. ¿Hay ricos en medio de la iglesia? Sí, hay ricos, porque Pablo ahí le dice a los ricos de esta tierra, es decir, le está dirigiendo a ciertos ricos que hay en la iglesia. Tenemos que dirigir el dinero, saberlo cómo repartirlo, el que lo tiene. Oye, hasta me incluí como rico. Estoy metido ahí en el grupo. Cuando usted es una persona que tiene algo que Dios le ha dado, usted tiene que aprender a compartir sus bienes y atesorar allá en los cielos. Porque cuando atesoramos en el cielo, esa riqueza no se queda aquí abajo. El que hace riqueza aquí abajo se queda. El que hace riqueza, oye, muchas veces la enseñanza de la ética cristiana no es que la riqueza es un pecado, sino que es una grandísima responsabilidad. Si la riqueza de una persona no ayuda a nada, sino que nada más que ella misma lo que nos da o que nos enriquece a nosotros mismos, y lo que hace es que enriquece nuestro orgullo, entonces se convertirá en ¿qué? En una ruina. Cuando lo que nosotros tenemos se convierte en alimentar nuestro ego, en alimentar nuestro orgullo, como hizo aquel hombre rico que dijo: alma, muchos bienes tienes para que te goce. Y se enalteció, se enorgulleció. El joven rico, el hombre rico también, el joven rico es otro ejemplo.
Y Nabucodonosor es otro ejemplo también, que comenzó a levantarse y a profanar y a hablar cosas, a hablar sandeces. Cuando nosotros hacemos todas esas cosas, lo que hacemos es que nosotros mismos le estamos metiendo el cuchillo. Lo que tenemos es para compartirlo. Lo que tenemos es para usarlo para honra y gloria del Señor. Ahora, Dios no le está diciendo a Donald Trump que lo use para los pobres. Dios no le está diciendo a Bill Gates que lo use para los pobres. Ni a aquel multimillonario mexicano que es el mayor adinerado del mundo. No, a Carlos que no recuerdo el apellido. Ninguno de esas personas están aquí para darnos ejemplo. Lo que Dios llama a dar ejemplo somos nosotros. Si Dios te da un centavo, si Dios te da algo, aprende a compartirlo. Si Dios te da algo, aprende a ayudar al necesitado. Si Dios te da algo, aprende a ayudar al menesteroso. Si Dios te da algo, hazlo así. Ahora hay personas que no tienen la capacidad de darle a Dios, mucho menos van a tener la capacidad de darle a los hombres. Yo creo que no lo entendieron. Hay personas que no tienen la capacidad de darle a Dios, mucho menos se lo van a dar a los hombres. La mayordomía no admite desorden. Hay un orden dentro de lo que es la mayordomía. Dios primero, luego los hombres. Dios primero, luego los hombres. Eso es mayordomía. Y Dios te dice a ti, hazlo. Porque cuando Abraham estuvo en los días de su carne, que vivió en esta tierra, dice la Biblia que Abraham era un hombre justo, un hombre serio, un hombre responsable, un hombre honesto, un hombre íntegro. Y en el libro de Génesis, el capítulo 14, después de él haber conquistado y quitar los despojos, en otras palabras, los despojos son quitarle todos los bienes a quien él conquista, al conquistado. Dice la palabra que él vino y buscó a un hombre llamado el rey de Salem, llamado Melquisedec, porque no había hombre superior a Abraham para darle su primicia o sus bienes o su diezmo, y se lo dio a Melquisedec. Uno siempre busca a alguien. El que siembra escasamente segará. El que siembra generosamente recibirá. No le he dado consejo a los hermanos. Si tú le vas a dar un rayo, o como dicen los dominicanos, una bola a alguien, no se la esté sacando en cara. Porque para eso no le dé nada. No se la esté sacando en cara. Cuando tú vas a ayudar a alguien, no lo ayudes para luego sacárselo en cara. Porque yo puedo decir que casi todo, un 99.9% de lo que se han ido aquí lo he ayudado, pero yo nunca le he sacado en cara. Ni me interesa sacarlo en cara. Pero hay quienes viven en la vida y viven en la iglesia que siempre están exigiendo, pero ellos no se exigen nada ni para darle al otro, sino que a ellos que siempre le deben, pero ellos nunca le deben a nadie. A nadie le deben. A ellos sí le deben mucho, pero a ellos nunca deben a nadie. Aquí todo el mundo debe. El único que no debe se llama Jesucristo. Porque se lo dio todo. Todo. Y fue gratis. Gratis. Y él, oye, Dios en la persona de Jesús es tan bueno que de dos ladrones, debo decir, que habían en la cruz juntamente con el maestro, uno de ellos, Dios le dio la oportunidad en el último momento de su vida a reconocerlo como Salvador y Señor de su vida. A reconocerlo como Señor y Salvador de su vida. Dios le dio esa oportunidad. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos a sembrar testimonio, adoración y generosidad, porque un día tenemos que darle cuenta a Dios. Y vamos a seguir hablando de estas cosas. Hay un juicio de pérdida. Seguimos enjuiciándonos y tenemos que ver al día, en aquel día. Tenemos que ver el juez justo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:10 que Él es el juez de Cristo. Y en el 14:10 de Romanos que el juez de Cristo también es Dios. Habrá un juez. Y por eso Pablo dice, ¿quién te va a acusar en aquel día? Si el que tenemos es a Jesús. Él es el fiscal y también Él será el juez. Es decir, que cuando nosotros hacemos las cosas bien, tenemos el privilegio, tenemos algo que muchas veces estas palabras
nos faltan, e inclusive quizás hasta la prerrogativa y el derecho de aquel día recibir tantas bendiciones de parte de Dios, en la cual nosotros tendremos coronas, y esas coronas las tomaremos y se las echaremos a los pies al Maestro. La corona de justicia, la corona de la vida, la corona de gozo, esa esperanza que nosotros tenemos que es bienaventurada. Y aquel día la preocupación nuestra no es la esperanza porque ya está segura, sino más bien que en aquel día tenemos que ir con una conciencia limpia y pura. Por ello tenemos que sobreedificar las cosas buenas, para que cuando en aquel día nosotros seamos hallados o puestos en el rayo láser o el láser, que se nos haga un escrutinio interno, y que no solamente se nos haga juicio por lo que nosotros somos de afuera, sino desde adentro para afuera, estemos claros y estemos seguros que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien para el Señor. No sé si tú has tomado conciencia en esta mañana, pero ponte de pie, por favor.